lo que el mundo necesita es un gran perdón. El doctor Pío hablaba de un gran retorno de Dios al mundo. De alguna manera, tocando fondo, el hombre se dé cuenta a qué abismo está cayendo, ¿no? O en qué abismo cayó. Dios, haciendo una profecía del futuro del mundo. En el capítulo 15 de San Lucas, da el camino de la conversión y de la transformación de la sociedad y se aplica, yo creo que para este momento histórico más que para aquel momento en el cual él lo predicó. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Y para todos los que hemos dado este paso de la consagración a Nuestra Señora, unirnos cada vez más, el tema de hoy va a ser muy importante, puesto que contemplaremos una gracia que Dios da interviniendo en la historia y en la vida de cada uno, y es la gracia del perdón. Hoy estamos en un mundo en crisis, que pareciera que fuese un mundo que no ve más la luz, por lo tanto no ve más cuál es el camino. Para ello, ¿cuál es la solución? Nunca Dios nos va a dejar cortos y sin tener la posibilidad de pedirle a Él por medio de la Santísima Virgen que nos muestre el camino. Para eso hemos invitado al hermano Gabriel porque vamos a verlo dentro de una de las parábolas que encontramos en el capítulo de San Lucas, ¿no, hermano Gabriel? Usted nos dijo hace unos instantes. Salve María. Padre, salve María, hermano. Así es. Usted hablaba hace poquito también de que le falta la luz al mundo. Pero ya eso no solamente es moral, sino también material. Vea que tuvimos el apagón tremendo. Usted que vivió en España debe haber tenido repercusiones, hermano. Sí, terrible. La gente estaba conmocionada porque es algo increíble. Nunca había pasado y no se lo imaginaban. Estaban seguros de sí mismos, seguros de su infraestructura. De un momento a otro, todo para. ¿Se supo la causa finalmente? No. Hay especulaciones, pero definido no hay nada. Lo único que saben es que hubo una falla. Exacto. De quién o de qué no está claro. Pero usted mire cómo se puede apagar las cosas en la sociedad, porque eso fue Portugal, España, el sur de Francia, y llegó tan lejos que Groenlandia quedó sin comunicaciones porque no había luz en España. Sí. Se afectó prácticamente una gran parte de Europa. Increíble. Así que primer mundo, pero bueno, son las luces, la luz material, pero sobre todo la luz moral, la que falta cada vez más en el mundo. Basta ver las noticias diarias que a veces la gente piensa si las mira o no las mira, porque es tanta suma de dramas, de acontecimientos que no tienen solución. Y sí hay solución, el punto es que hay una solución, pero no está donde la gente la está procurando, está en otro lugar. Ahí uno ve cómo el mundo es frágil, ¿no? Porque se supone que hoy día el mundo tiene solución para todo, ¿no? La tecnología le da respuesta a todo, incluso a muchísimas enfermedades. Y un apagón de estos dejó todo en suspenso. Lo que usted dice, ¿y qué tal un apagón de la salud de una persona? Vamos mañana al médico y un tumor en cualquier parte, un tumor en el ojo, un tumor en el cerebro, un tumor que no tiene solución, porque la ciencia llega hasta un determinado punto y todos estamos abocados a eso, ¿no? En la salud, es el orden social, las crisis políticas de las naciones, la crisis en la Iglesia Católica, que es la más delicada de todas, además también, que a veces alguien dice una cosa, otro dice otra cosa, aparecen herejías, crisis morales. Entonces todo eso pues va generando que el mundo se va fracturando y eso yo creo que todos los que nos acompañan ya son testigos de eso. No sé si usted se recuerda esa metáfora que el doctor Plinio daba del mundo contemporáneo, ¿no? Que el mundo contemporáneo se imaginaba unos jóvenes en una limusina andando a toda velocidad por el desierto, con todas las comodidades en la limusina, aire acondicionado, una nevera con líquidos, con cosas para comer, música, y ellos van andando por el desierto. Y a las tantas se encuentran con un grupo de beduinos andando lentamente en sus camellos con sus ropas y un calor insoportable. Y ellos se ríen de los beduinos porque están en esas condiciones, no tienen aire acondicionado, todas las comodidades que ellos tienen. Pero kilómetros más adelante, el conductor siente que el carro empieza a cojear. Y ahí para. Ahí entre los jóvenes dice, a ver, ¿quién para y mira qué es lo que está pasando? Ninguno quería bajar porque era renunciar a las comodidades, ¿no? Hasta que tiraron suerte y uno se baja. Así corre, mira rápido alrededor del carro y se sube. 2 llantas pinchadas. Y ahí, bueno, entonces esperemos que venga ayuda.
y se quedan esperando con el aire acondicionado del carro prendido, la música encendida. En determinado momento no llega nadie, se acaba la gasolina, toca abrir las ventanas, se acaban los líquidos y después de mucho tiempo pasan los beduinos de los cuales ellos se habían burlado y ellos le piden ayuda, que los saquen de esa situación. Como el mundo moderno basó su estabilidad en una cosa que es frágil, en una cosa que es transitoria. Y ahí el mundo contemporáneo debe aprender a ver lo que es la experiencia de la vida, lo que es la estabilidad de esa ley moral, que es donde uno encuentra realmente esa luz, ¿no? Esa luz que no muere, que no se apaga. Y que es todo aquello que el mundo se burla, ¿no? Sí. Los mandamientos, la disciplina, llevar una vida austera. Uh-huh. Y resulta que la felicidad, para ser profunda, necesita de eso. Porque lo otro solamente es un maquillaje de felicidad. Solamente es feliz el que tiene estabilidad y el que tiene las seguridades que da una alianza con Dios. Lo que no existe así está camino como el Titanic a hundirse. Entonces, el problema es que estamos hablando en una situación en la cual la gente siente que el barco está haciendo agua. Uh-huh. Todo el mundo siente, de alguna manera, en las Sí, crisis sí. sociales, en la propia familia, en las divisiones que hay en una empresa, en la inestabilidad económica. Entonces, ¿cuál es el camino? ¿Cuál es el futuro del mundo? ¿Hacia dónde va el mundo y hacia dónde va nuestra vida particular? Y esa es la gran pregunta, y por eso es muy importante el tema que ustedes eligieron, porque el tema, lo que el mundo necesita es un gran perdón. ¿Se acuerda? El doctor Pli hablaba de un gran retorno, un gran retorno de Dios al mundo, pero hablaba también de un gran arrivé, de una gran novedad. Él decía, eso está anticipado de un gran perdón. Hay un castigo anunciado por la Virgen, que es el castigo de Fátima, pero castigo sin perdón no sirve. Además, el inicio, justamente el castigo se da porque el castigo produce las condiciones psicológicas para lo que antecede el perdón. No puede haber perdón sin conversión. Interesante. Claro. Entonces, para llegar a ese perdón de Dios, que es el que va a restaurar el mundo, va a restaurar la familia, va a restaurar la sociedad, va a restaurar la felicidad individual, hay que ir hacia una conversión. Y el doctor Plinio explica en Revolución y Contrarrevolución justamente lo que es la conversión. Lo hace de una manera muy linda, porque él habla de las vías diversas del Espíritu Santo, pero dice que específicamente, habitualmente Dios nuestro Señor lo que hace es permitir que la persona se hunda en el camino del mal que eligió. Sabe que cuando usted estudia un poquito de Fátima, las profecías de Nuestra Señora de Fátima, uno ve que es eso, una especie de silencio de Dios a partir de ese momento, y la historia empieza como que en un declive para que de alguna manera, tocando fondo, el hombre se dé cuenta a qué abismo está cayendo, ¿no? O en qué abismo cayó. El hombre tiene que caer en sí. Si la persona no cae en sí, no tiene conversión. Y ahí entramos un poco en la parábola que queríamos comentar, que era la parábola del Evangelio de San Lucas, el capítulo 15, que es Dios haciendo una profecía del futuro del mundo Impresionante. y explicando cuál va a ser el futuro de la humanidad. El capítulo 15 de San Lucas da el camino de la conversión y de la transformación de la sociedad, y se aplica, yo creo que para este momento histórico más que para aquel momento en el cual él lo predicó, porque son tres parábolas: la oveja perdida, Uh-huh. la dracma perdida, Sí. y el hijo pródigo. Parten de tres cosas que se perdieron. Sí. Una oveja que es un animalito irracional. Sí, sí, sí. El pecador es un animalito irracional. Sí, claro, dejó de pensar Impresionante. rectamente Se sobre volvió sus loco. actos, ¿no? Y no tenía cómo volver porque no guarda el camino de... La oveja no es especialmente astuta como puede ser un zorro de rehacer el camino. La oveja es habitualmente torpe y depende del pastor. Tiene una dependencia muy grande y es el pastor el que va a buscar la oveja. Y como ella no tiene condición, se la pone en los hombros y se devuelve con ella. ¿Quién sale a la búsqueda del pecador? Dios. Eso es un punto muy importante, porque a veces la gente dice, no, es que me convertí. No se convirtió. Es Dios el que sale al encuentro del pecador y que gesta la conversión. Claro. La dracma perdida, ¿qué es lo que se perdió? Una moneda. Y la dracma es una de las monedas de menor valor de aquel momento. Además era una moneda griega. Estaba dando el ejemplo para el mundo pagano. Y la dracma, sin embargo, a pesar de tener poco valor, la dracma es buscada por una mujer. Y los exégetas explican, sobre todo los padres de la iglesia,
¿Quién es la mujer? Es la iglesia. Hmm. Es la iglesia la que está buscando hasta aquello más pequeño que se pierde. Impresionante. Y barre, porque el piso de las casas de aquel tiempo, sobre todo las casas populares, eran de tierra. Entonces, si se cayó, la tierra la pudo cubrir. Barre y levanta el polvo si es necesario para encontrar aquello que se perdió y se dedica y se alegra. Y vea que en las dos parábolas está la alegría del que busca. No la alegría de la oveja, no la menciona. No, es verdad. Menciona la alegría del pastor. Y la alegría de la mujer porque reúne a sus amigas y les cuenta que encontró la dracma. Es la alegría, y ahí lo más importante para el mundo es la actitud de Dios frente al pecador. Lo más importante para el mundo de hoy no es cómo convertirlo, sino cuál es el plan de Dios. Eso es impresionante. Y por eso es que es importante que siempre haya una luz profética, porque quienes entienden el plan de Dios son los profetas Sí, de cada momento de la historia. El papel del doctor Plinio, el papel de Monseñor John, que ellos sentían el plan de Dios en la historia, por dónde iba, y lo que hacían con el apostolado que realizaban era adaptar los elementos humanos al plan que Dios nuestro Señor tenía. Adelantándose al mundo contemporáneo, ¿no? Porque siempre el profeta está viendo más allá en la voluntad de Dios por dónde es el camino. Por lo tanto, uno está viendo casi que la estaca cero, ellos ya van 10 pasos más adelante, justamente por esa gracia. Y adelantan los tiempos de Dios. Uh-huh. Y a Dios le gusta eso, porque le gusta, la honra de Él es que hubo alguien que le pidió que interviniese. Él es tan grande. Como Nuestra Señora que atrajo al Mesías, ¿no? Exactamente, adelantó todos los tiempos. Y el milagro de la transmutación de las bodas también lo adelantó. Ella fue adelantando los tiempos de la historia permanentemente. Es impresionante eso, Gabriel. Pues hace poco, en la Semana Santa, uno de los padres de la iglesia él comenta la actitud de San Pedro cortando la oreja de Malco. Dice que nuestro Señor cura la oreja de él porque dice las cosas, San Pedro quería solucionarlo por su vía y nuestro Señor se la cura y le dice, es mi vía, es mi manera de actuar. El mundo está así hoy en día, uno busca, la humanidad es como ese San Pedro que busca resolverlos por sus propios medios y resulta que el plan de Dios es distinto y Dios pues lleva otro camino que es mucho más superior. Será algo más o menos como lo que se está hablando, se aplicaría. Y pues es tan complicado que San Pedro no era un cobarde. La prueba es el hecho que él sacó la espada y él solo no esperó, vengan, organicémonos, él actuó. O sea, y después niega. ¿Cómo pasa de la valentía que él fue a enfrentar solo el pelotón que iba a capturar a nuestro Señor? Y después se desmorona. ¿Qué fue lo que pasó? Como el plan era el de Dios, él se desmontó porque él quería hacerlo a su manera. Y ahí quedó inseguro. Lo que le faltó fue confianza en seguir el plan de Dios. Se desmoronó y terminó en la negación. Y una de las cosas que uno siente hoy día es esa inseguridad, ¿no? Esa ansiedad, en el fondo, es inseguridad. Claro. Sí, porque la persona dejó de sentir ese control. Tiene miedo de entregarse a la voluntad de Dios y ahí pierde cualquier estabilidad personal, moral, porque ¿en qué pone psicológica. la seguridad la gente? Todos sabemos. El dinero y salud. Dinero, salud y las relaciones. Llámelo amor si quiere. Uh-huh. Entonces la otra persona le es infiel o la otra persona le traiciona en un negocio. Digamos, no solamente es una relación de matrimonio, pero la otra persona ahí crea una inseguridad de que la persona no sabe cómo comportarse. Y lo que le falta a la persona cuando pasa por una traición, por una desilusión, por una quiebra, por una enfermedad, es ser capaz de colocarse en el plan de Dios, sino querer traer a Dios al plan que imagina. ¿Cuántas veces a todos nos pasa que le piden oraciones, pero es para el plan de la persona? Yo me acuerdo de un señor una vez, un vecino de la sede, se me acerca y me dice, mire, necesito, hermano, que rece para que tal persona me ame mucho. Así como una brujería casi. No, entonces toman a Dios como una especie de hechizo. Su oración es para lo que quería que esa persona le quisiera. Y yo no le dije nada por caridad, pero podría ser que no le conveniera. Claro. ¿Sí? ¿Qué tal que esa persona ni le conviene? Entonces, ¿para qué va a rezar en esa intención? Entonces, primer punto, todas esas seguridades además se quiebran. En un momento determinado todo se quiebra. Y ahí entonces la persona tiene que tener esa humildad de colocarse en el plan de Dios, que está detrás de nosotros, como está detrás de la oveja, como está detrás de la dracma, como está detrás
del hijo pródigo. Ahora, esa idea de la felicidad del que encuentra, no lo había visto desde ese aspecto muy bonito. Y realmente en las 3 parábolas, la felicidad es del que encuentra. Lo más importante es eso, porque es la actitud de Dios. Es Dios contando la situación y explicando cuál es, llamémoslo así, la psicología del propio Dios frente al mundo. Entonces él sale al encuentro. En una, que es la tercera, parece que fuese al revés, Sí. que es el hijo pródigo el que se va a acercar a que va a buscar al padre. Ajá. Pero para que comience ese camino de conversión, si ustedes toman la parábola en detalle, ¿qué sucede? Había un hombre que tenía 2 hijos. El más joven le dice al padre, dame la mitad de la herencia. Y si usted se detiene ya ahí, está nuestro Señor ya justificando al pecador. Oiga, qué barbaridad que estamos diciendo aquí. ¿Por qué lo está justificando? Porque él podría decir, son 2 hermanos y uno pidió la herencia. Dice, el más joven pide, entonces está diciendo, era inexperto, no tenía conocimiento de la vida, era un muchacho que no tenía reflexión. Ya empieza a defenderlo, porque él es un papá que lo ama. Ya empieza a dejarlo bien en la parábola. Y hay que entender, nuestro Señor está hablando es una parábola no para sus amigos, sino para los enemigos. Él está hablando a los escribas y fariseos. Entonces ya, y el problema de los escribas y fariseos es que no comprendían el amor que él tenía por los pecadores, que él estaba trayendo, estaba convirtiendo el mundo entero. Y ellos, con una mentalidad falsa, se querían mostrar como honestos cuando eran más sinvergüenzas que los pecadores públicos. Pero ya nuestro Señor empieza en la defensa del pecador. Por ser inexperto, pide la herencia, reparte la herencia. Otro punto donde el papá parece absolutamente pasar por encima de las normas del tiempo. Cuando le pide la herencia, eran 2 hermanos, nunca se le daba la mitad, se entregaba 1/3 y quedaba otro tercio fuera de la herencia o en obras de caridad o para que se disputara posteriormente. Si eran 2, era de a tercio y 1/3 quedaba por fuera de la herencia, y ya el padre lo divide a mitad, les dividió la herencia, o sea, mitad, y le entregó la mitad, le entregó más de aquello que se merecía. ¿Qué hace el joven? El primer pecado que comete es un pecado de desamor, porque lógicamente que él pide la herencia ¿para qué? Para gozar la vida, porque no encontraba gozo en la presencia del Padre. Apartarse, ¿no? Apartarse. Entonces se aparta y dice la parábola, capítulo 15, recuerden, a partir del versículo 11, para quien después quiera leerla en detalle desde la casa. Él parte a una tierra lejana. Entonces, ¿qué es la tierra lejana? Se partió lo más lejos posible, porque cuando ya no hay afecto es la mayor distancia que puede existir. Cuando hay afecto usted puede estar lejos. Por ejemplo, un discípulo de un maestro, si hay afecto, si hay amor por el maestro, si hay amor del maestro por el discípulo, están cerca aunque estén lejos. Monseñor John y el doctor Plinio, siempre unidos, aunque el Monseñor estuviera en una misión en Europa o en Estados Unidos, pero una unión permanente que en la distancia no quebraba. Pero aquí estando juntos, si no había afecto, estaban distantes. Por eso es la tierra lejana. Esa tierra lejana era una tierra lejana moralmente hablando. Y consecuencia, es soberbio además, no tiene amor. Es soberbio porque quiere independizar su vida de la vida del Padre. En el fondo es decidir por sí mismo. Vea que si uno se detiene, son todos los vicios del mundo. Y usted ve que en del mundo y lo que pasa en las almas, ¿no? Porque muchas veces ese alejarse de Dios, la persona se aleja con todos los dones que recibió de Dios. Entonces se juzga inteligente y empieza a usar toda esa inteligencia para demostrarse a sí mismo que Dios no existe, por ejemplo. Es una persona locuaz, se sirve toda esa locuacidad para hacer cosas que no son acordes con Dios y empieza a derrochar esa riqueza que el propio Dios le da, perdiendo esa dignidad de ser hijo. Y así todo Dios como que deja a la persona, le deja esos dones, le deja esa riqueza y queda esperando, y no solo esperando, sino que va a la búsqueda de nuestras almas para traer nuevamente en el camino. Está muy bien acotado, porque el dilapidar la herencia es dilapidar los dones que Dios le dio. ¿Por qué hijo pródigo? ¿No se han preguntado ustedes ese nombre de hijo pródigo? ¿Qué significa el hijo pródigo? La palabra pródigo es el hijo Gastón. Sí.
gastón, exagerado en invertir mal. Es la parábola del hijo gastón. ¿Y qué está gastando? Los bienes que Dios le dio. Es la humanidad entera que está dilapidando y Dios lo permite. Es la sorpresa que Dios va permitiendo esa situación y coloca entonces pecado de desamor, de soberbia, de independencia, y él se va a la tierra lejana y lógicamente dilapida los bienes, y ahí ya dice específicamente mala vida, una vida disoluta. Entonces está orgullo, sensualidad. Son las dos vías de la revolución, enseña el doctor Plinio. Son la base de los vicios capitales, son el orgullo y la sensualidad. Y cuando lo dilapida, ¿qué sucede? Viene una gran hambre a esa tierra extranjera. Es bellísimo porque siempre que hay pecado, trae como consecuencia del vicio moral un castigo de Dios. Entonces vienen las hambrunas, vienen las guerras, vienen las crisis. Entramos en el tema. ¿Por qué el mundo está así? Que el apagón puede ser, fue un asunto técnico, pero si no vemos eso, desde un mundo que se alejó de Dios y puso su fe solamente en la materia, no estamos entendiendo el trasfondo de las cosas. El trasfondo de las cosas, cuando hay pecado, cuando hay vicios, ese alejamiento, Dios deja a los hombres a su propia voluntad, y eso ya trae una crisis. Ahora, es un error pensar que Dios no castiga, ¿no? Porque el mundo moderno es súper frío ante la idea de un Dios castigador, pero no ven la historia sagrada, la historia, por ejemplo, del profeta Jonás, ¿no? Dios manda al profeta Jonás a predicar el castigo para Nínive, y él da toda esa predicación, y después de la predicación, por miedo al castigo de Dios, ellos hacen penitencia y Dios como que revierte la sentencia, ¿no? Y el propio Dios se pone a la defensa del pueblo contra el profeta que quiere el exterminio. Pero porque Dios sabía que detrás del castigo era una forma de cierto método de él, de forma pedagógica, llevar al pueblo a la conversión. Entonces la idea de un Dios que castiga es un Dios que ama, y porque ama advierte. Y Dios siempre castiga. Cuando la persona se porta mal, Dios siempre castiga, y el castigo puede ser el abandono al pecador, pero Dios siempre castiga porque Dios es supremamente justo. La base del castigo es la virtud de la justicia. Por lo tanto, Dios también siempre premia más allá y castiga menos de lo que debería ser. Pero la justicia no puede ser que Dios no intervenga. Y aquí podríamos contar historias que todos conocemos de personas castigadas. Acaba de pasar la Semana Santa. ¿Qué pasó con la ciudad que mató a Dios y que cometió el pecado del deicidio? Pues muy poco tiempo después vino el gran drama de la caída de Jerusalén, cuya narración es dramática, y fueron aquellos que habían crucificado a Jesús. Fue arrasada. Lo peor, comenzaron con una pequeña victoria en el año 66, 30 años después de la pasión de Cristo, derrotan a los romanos, de tal manera que matan toda una legión romana. Y fue lo peor que les podía pasar, porque ahí los romanos mandaron 4 legiones con los mejores generales, los cercaron por hambre, iban con tanta indignación que destruyeron toda la ciudad de Jerusalén, incluido el templo, y de eso hasta hoy no quedó piedra sobre piedra. Quedaron unos cimientos, que es el muro de los lamentos. Y así cada hecho de la historia. La iglesia, cuando fue perseguida en algún momento, siempre fue castigado aquel que persiguió a la iglesia. Los grandes castigos en la historia sería el tema de un podcast. Y son castigos misericordiosos de Dios, porque, repetimos, Dios lo que quiere es el perdón y restablecer la relación, pero tiene que transitar, cuando se comete el pecado, la vía del castigo, del arrepentimiento, para comenzar la vía del perdón y la conversión. ahora, como por ejemplo lo que fue la vía de Santa María Magdalena, ¿no? Ella encontró, conoció, probó ese mundo y percibió que es un mundo superficial, es un mundo que nunca sacia, y eso hizo con que, claro, con las gracias que nuestro Señor le dio en ese momento, eligiese la mejor parte, ¿no? Exactamente, es así. Y después nuestro Señor la dejó un tiempo suelta, y ella cayó tan bajo que eso fue el castigo para ella, dejarla a distancia hasta que en un momento determinado vino la misericordia.
pero se dio la conversión. Pero si continuamos con el hijo pródigo, usted iba a decir algo. No, que es justamente esa misma vía de Dios, ¿no? La deja abandonada y ella en lo bajo, cuando toca fondo, se da cuenta de la diferencia, ¿no? Sentirse amada por nuestro Señor y el amor que le da al mundo, ¿no? A ella se siente castigada y genera arrepentimiento y vuelve. Siente el vacío, claro, el castigo no necesariamente es que le caiga un rayo, ¿no? Exactamente. Porque si no también Dios sería solamente por instinto de conservación que la gente no pecaría. Eso le dice San Agustín, ¿no? O sea, si una persona fuera premiada por cada acto bueno o fuera castigada letalmente por algo malo, la gente practicará la virtud por interés. Por interés. Y no como debería ser por verdadero amor de Dios. Es, ¿no?, por amor. Pero sin embargo, mire que las conversiones se dan por interés y la del hijo pródigo se dio por interés. Porque Dios conoce el afecto que tienen las propias criaturas por sí mismos. Y Él va haciendo en un camino que parte del propio interés, pero lo va llevando para que en un momento determinado la persona se vaya desprendiendo y llegue al camino del amor. Dios lo va conduciendo, es un crecimiento, porque la conversión, habitualmente se lo enseña el doctor Plinio en Revolución y Contrarrevolución, la conversión habitualmente se da en un momento fulminante. Las conversiones son así, son procesos, pero que habitualmente se determinan por un acontecimiento. El asunto es lo posterior, que sí demora mucho, que es ajustar todos los criterios, formas de sentir, psicologías, comportamientos a esa conversión que tuvo. Eso es lo que es lento y es difícil y es largo. Ese proceso es largo. Y Santa María Magdalena tuvo una conversión inmediata, pero después le fue difícil el ajustar. Y en el ajustar tuvo caídas, tuvo retrocesos, que va y viene, y Dios en su misericordia le va aceptando, le va ayudando hasta que la persona se configura. Monseñor Juan contó en varias ocasiones en homilías ese hecho cuando él tuvo la sarcoidosis, que al final de todo el médico le empieza a dar una serie de remedios, una receta bien extensa, y Monseñor Juan al final dice, bueno, y doctor, ¿eso por cuánto tiempo? Me tomo eso durante, ¿qué? 3 meses. Monseñor pensando que había arrojado una fecha así generosa, y el doctor se ríe y dice, usted duró 9 años para enfermarse, piensa que en 3 meses se va a curar totalmente. Muchas veces el proceso del alma, ¿no? Creció en el orgullo, creció en la sensualidad. Revertir ese camino es demorado y penoso. Es complejo. Y la persona tiene que tener la humildad de aceptar. Exactamente. Lo que acelera más el camino es un acto de humildad de reconocimiento. Acelera mucho, ayuda muchísimo, y de la persona a colocar. Y es una humildad no de momento. A veces la persona, el pecador, tiene que aceptar para toda la vida estar en una condición humillante, pero son las condiciones que Dios sabrá colocar de una manera u otra. Eso, cada historia es diferente. En el caso del hijo pródigo, él llega a la hambruna, dilapidó la fortuna, tiene hambre, pasa necesidad, y ya el inicio de la conversión es esa necesidad que pasa. Entonces, si uno se detuviera en eso, ¿cuántas personas uno ve que pasa por necesidades? ¿No será que Dios lo está llamando a la conversión auténtica? Nada me sale bien. Catástrofes personales, familiares, empresariales. Y la persona, no, es que Dios me abandonó. Y al contrario, Dios se le presentó en la vida y lo está ayudando. Está la mano ahí encima. Está la mano de Dios que no permite que nada le salga. Porque si le salieran las cosas, va a ser un mundano abandonado al placer y al gozo, que la persona no tenía cómo convertirse. Entonces, hay veces esas necesidades, esas hambrunas, primero que vienen por castigo como consecuencia del pecado, pero segundo es una consecuencia misericordiosa para que la persona caiga en sí. El asunto es que la persona caiga en sí. Y mire que el hijo pródigo no cayó en sí inmediatamente. No. Empezó a sentir hambre, entonces empezó a buscar cómo solucionar en su estilo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Comenzó a buscar un trabajo. Entonces, mire, abandonó el señorío de su padre y se entregó, la palabra que utiliza el Evangelio es al servicio de un ciudadano de esa tierra extranjera. Servicio, doulos, en griego, significa esclavitud. Se hizo siervo de un ciudadano de ese país extranjero. Entonces se hizo siervo del demonio cuando no quería ser hijo de Dios nuestro Señor. O sea, es una parábola perfecta,
porque está colocando como la persona cuando peca siempre termina en una esclavitud. Mayor. Es mucho mayor, o esclavitud aquello que Dios no le estaba pidiendo. La Virgen le pide una esclavitud de amor y se quiere hacer esclavo material, con tal de no tener esas exigencias que la esclavitud de amor de Dios pide, ¿no? Cuando un joven se va de su casa porque tiene normas en casa y no las soporta, no quiere obedecer, queda después esclavizado a una condición en el mundo que revertir eso le es mucho más difícil, y sobre todo por el acto de humildad que va a tener que hacer, Que a veces no son capaces. que no son capaces. Entonces empieza a acordar de la comida caliente de la casa, de cómo era bueno los horarios que me ponían, cómo era buena la disciplina de mi papá que me esperaba. Empieza a tener, y ese es un comenzar a caer en sí, de qué fue lo que cambió. Entonces ahí está. Y la crisis del mundo de hoy es una crisis que se parece a la del hijo pródigo, que nace ¿de qué? De la decisión que tuvo el mundo, de alejarse de Dios. Claro. Construir un mundo sin Dios, un mundo basado en la materia, un mundo basado en unas series de metafísica materialista, que no quiere un Dios que castigue o que premie, que no quiere un mandamiento que le exija a comportamiento determinado, que no quiere tener un mínimo de piedad, que no quiere tener nada. Construye un mundo, va a terminar en una esclavitud, entonces termina. No quiere la oración, pero termina en la brujería. No quiere la disciplina de los mandamientos, pero termina en la disciplina de la anarquía, que es mucho peor. Sí. El contraste es impresionante, y la persona, lo importante es que haga esa comparativo. Esa comparación fue la que condujo a la conversión. En el momento que el joven empezó a ir a cuidar aquello que su religión le prohibía porque era judío, iba a cuidar de cerdos, que era el animal maldito. Él termina en una labor maldita, que era cuidar de los cerdos. Era la consideración del pueblo judío hacia esto, ¿no? Porque, pues, por toda la costumbre de Abraham, y él cae justamente en eso. Que eran los animales prohibidos. Y se quería alimentar con el mal alimento que le daban a los cerdos, que además lo dice ahí, las algarrobas, que habitualmente es algo que lo único que hace es hinchar. Es para que el cerdo quede más gordo para poderlo vender por peso, pero no alimenta. No alimenta nada. Entonces se quería alimentar de eso. Y los padres de la iglesia dicen, ¿qué significa? Ese alimento es más espiritual que material. Y cuando la persona quiere alimentarse de las máximas del mundo, quiere alimentarse de la ciencia, o de la brujería, o de la falsa religión, que no alimentan, que lo único que hacen es llenar, pero sin alimentar a la persona. Ahora, esa idea de servirse la comparación, no sé, pregunto, daría para interpretarlo así, es como que esa añoranza de esa inocencia, de esa fase en que el alma estaba unida a Dios y estaba sumisa a Dios. ¿Es en ese sentido la comparación? La oración de la inocencia. Hay momentos, madre mía, es claro, la persona tiene que acostumbrarse de aquello que tuvo cuando era bueno. Aquí cualquiera de los que nos está escuchando, recordar los momentos. A Napoleón una vez le preguntaron el momento más feliz de la vida, la primera comunión. No fue cuando fue coronado en Notre Dame de París, emperador, no fue cuando ganó la batalla de Austerlitz, que le ganó a los austriacos. No. El momento más feliz de la vida, la primera comunión. Cada uno tuvo o la primera comunión o la confirmación, o una misa, o una catequesis, o una confesión, o un rosario, o una iglesia, o una gracia en relación a Dios. Y la persona comparar aquello que tuvo de la parte de Dios, aquel amor de Dios, o aquella persona que me conducía al bien, pues una abuela. Ay, lo bueno que era con mi abuela cuando rezábamos el rosario. Había una paz, había una calma, había un respeto. Momentos de la vida, y compare con el momento que está pasando. Y en esa comparación la persona tiene que hacer un análisis, porque lo que Dios quiere es que caiga en sí. O una persona que tenía su matrimonio y lo dejó. Abandonó a su pareja, abandonó a sus hijos, abandonó todo y se fue con otra persona que lo único que hizo fue quitarle la fortuna, quitarle la salud, humillarlo, porque siempre es así. Todos aquí tenemos experiencia, siempre es así. Y la persona recuerde lo que era tener su familia, lo que era tener respeto, lo que era tener estabilidad, lo que era tener honra y dignidad. Y todo lo cambió por nada. Perdió los hijos, perdió la fortuna, perdió todo. Hombre, deténgase. Y la persona a veces es tan orgullosa que le cuesta. El hijo pródigo fue orgulloso, él se demoró. Entonces él quería alimentarse de las algarrobas y no había nadie que se las diera. O sea, no se las permitían comer siquiera. Y ese es el mundo.
El mundo al que va a buscar sus máximas tampoco se las da, lo desprecia, porque el demonio, cuando ya agarra a la persona, olvídese que le va a dar los bienes. A él no le interesa es el alma del otro. Imaginar al hijo pródigo que tal vez en medio de esa situación, cuando él vio que ya estaba pasando necesidad, empieza a rezar a Dios tal vez, pidiendo un empleo. Exactamente, no volver a la casa, sino o ganarse la lotería. Exacto. También. ¿Por qué Dios no me deja la lotería? Porque no se la puede dar, hombre. Usted lo que tiene que volver es a la casa paterna, no es la lotería lo que se tiene que ganar. No, que tengo que conseguir no sé qué cosa. No, usted lo que tiene que es hacer el plan que Dios quiere para usted. Uh-huh. ¿Y cuál es el plan que Dios quiere? Cada uno sabe. Eso no es, tenga la certeza de que cada uno se deténgase un poquito, que cada uno sabe cuál es el plan que Dios tiene para uno. ¿Cuánto se demoró ese hombre en esto? O sea, pudo ser un tiempo grande. Y esto el doctor Plinio lo aplica en la parábola del hijo pródigo como un fenómeno social. Lo está aplicando en revolución y contrarrevolución a la conversión del mundo. Habían todavía en medio del pecado y todavía en reservas de sentido común en el hijo pródigo. Sí. Claro, si no hubiera hecho ese pensamiento, no hubiera... Y él de pronto empezó a hacer el análisis, comenzó a pasar, pero cada vez se iba hundiendo más. Y a cada un día era una misericordia más grande. Porque si no hubiera tocado fondo, no hubiera tenido coraje de caminar en la conversión. ¿Qué fue la conversión? Cuando él se detuvo y dijo, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre? Hay abundancia, hay afecto, hay dignidad, hay todo, y yo acá. Entonces ahí se decide, y lo dice el Evangelio de una manera muy bella. Se levantó y comenzó a marchar en la dirección de la casa del Padre. Lo primero es el levantarse, porque la persona está habitualmente postrada, y esa postración es típica del vicio, como los paralíticos en los 4 evangelios, era el símbolo del vicio moral, no se podía mover por el pecado. Él estaba postrado, punto que se levantó y se decidió en un acto de humildad de volver a pedir perdón, y empezó a planear cómo iba a ser el pedido de perdón. Entonces estaba planeando una confesión y se decidió hacerlo en el primer momento por un interés particular. Y es un poco el mundo moderno. Si el mundo moderno no estuviera el del drama que va viviendo a causa del pecado, mucha gente tal vez no se estuviera deteniendo. No. Por ejemplo, escuchar un podcast de estos. Uh-huh. Yo le garantizo a alguien, para entender esto, tiene que haber pasado por un drama personal. Sí. Si no, no Si entiende. no. Estaba hablando griego. Uh-huh. Sí, literal. Pero ¿quién pasó por algo así? Tuvo una preparación remota para abrirse a la comprensión de una cosa que esto es altísimo. Uh-huh. Esta es la parábola más grande de la misericordia, que hay que recordar otra cosa. En las virtudes, la virtud más importante de las criaturas es la caridad, porque es lo que más asemeja a Dios, porque la persona cuando ama se transforma en aquello que ama. Uh-huh. Pero para las criaturas la virtud más importante de Dios es la misericordia, que es el amor a la miseria, porque va a acercar a Dios, que es tan alto, a aquel que tiene necesidad, y todos tenemos necesidad. Y Dios, esa virtud de la misericordia, tiene entrañas de misericordia, que es una frase que se usa mucho en el Antiguo Testamento y que se usa también aquí en esta parábola, las entrañas de misericordia del Padre, porque Él se pone a camino. Entonces ahí es un punto misterioso, porque Él viene pensando cómo pedir perdón, pero el Padre lo ve a lo lejos. Entonces pues yo levantaba. Capaz que el papá no lo dejó ir así nomás, pero el papá rico, él mandó a alguien que lo siguiera, que no interviniera en la historia particular, pero que acompañara el proceso del hijo, porque un buen padre no va a dejar la cosa así, ay, yo se la doy y váyase. No. Entonces él fue acompañado, es lo que hace Dios con nosotros y con las civilizaciones. Hay ángeles que acompañan, no intervienen porque no es el momento. Hay que esperar como un buen médico, hay que esperar el momento para poder intervenir. Y fue acompañando el proceso y ya le avisaron al padre, que además lo estaba esperando a lo lejos, pero ya sabía que el otro venía. ¿Y qué hace él? Ahí actúa como el buen pastor y como la mujer, la iglesia que busca la dracma, sale al encuentro. Y viene la escena lindísima de ese encuentro. El hijo viene planeando qué es lo que va a decir, y cuando se encuentra, el padre no le da oportunidad de hablar. Casi que no acepta la confesión. Es un poco como en la iglesia, porque padre, usted tiene experiencia, a veces la persona se va a confesar y ni se acuerda, y empieza a contar fragmentos de su drama. ¿Sabe que las confesiones más bonitas
son las de personas que estuvieron mucho tiempo alejadas. Diga, padre, llevo 30 años sin confesarme y realmente no se saben confesar porque nunca, o sea, o lo hicieron alguna vez, pero perdieron la práctica y tienen una conciencia súper relajada. Pero son las más tocantes, porque no sé qué pasa ahí, que el confesor puede ser hasta de temperamento muy fuerte, pero se siente una especie de atracción de nuestro Señor por esa alma, de que cójala y no la deje salir, llegó mi hora. Es impresionante. He escuchado a varios padres que a las lágrimas, Sí, no, sin contar la confesión, lógicamente, pero emocionados. Y dice, usted no se imagina lo que fue eso. Conmueve al sacerdote. Sí, sí. O usted imagínese al papá. ¿Cómo se conmocionó ese padre? Que era el mejor de los padres, porque además padre, está claro, es Dios. Entonces, no lo deja ni hablar. ¿En qué condiciones venía ese muchacho? De cuidar cerdos. Y después de emprender un camino que cuánto duró, está hecho una porquería, sin dinero, sin qué comer, sin dónde bañarse. Va, lo abraza y lo besa. O sea, lo podía hacer más gráfico, debería oler a qué, ese pobre hombre. Y no lo deja hablar. Él empieza a formular y ya no le permite. Y el padre llama a los criados. Y aplica la patrística que los criados son los ángeles, pero es también la iglesia. Y por eso está el confesor, está el catequista, está el obispo que da la confirmación, son los siervos que corren al alma y empieza a dar las instrucciones. Vístalo primero, o sea, restitúyale la dignidad. Y no dice báñelo, dice vístalo porque ya es el vestir de la gracia, que equivale a un lavar. Entonces, viste, restituye la dignidad y le está infundiendo con el vestido los dones y las virtudes. Después cálcele los pies. ¿Por qué calzarle los pies? Ya no puede sentir malas cosas de la tierra. Ya lo está elevando. Tiene una dignidad, ya no toque la tierra más. Entonces tiene que practicar las virtudes. Y le pone un anillo en la mano. La mano son el símbolo de las obras. ¿Pero qué es el anillo? Hace un desponsorio y lo hace adquirir un compromiso matrimonial. Es un matrimonio del alma. Y es un compromiso de que no lo va a volver a hacer. Y que se va a casar con la dignidad de Dios nuestro Señor. Impresionante. Entonces, es todo un proceso de dignificación. Y rápidamente la alegría tiene prisa. La alegría no es lenta. Rápido. Vamos a preparar un banquete y maten el ternero, el becerro, cordero cebado, que es Jesucristo. Es los sacramentos. Vamos a alimentarlo con el cordero. El alimento del cordero son los sacramentos que se le van a dar. Y todo rápido, todo a prisa, todo corriendo. Y la alegría, nuevamente, es Dios. Y hay que recordar, quien está hablando es el propio Dios. Él está contando cómo se siente Él en relación al mundo. Y es curioso porque la gente no habla más en las prédicas, en los púlpitos de esta parábola. Es un asunto absolutamente grandioso. Hemos oído en varios retiros espirituales. La meditación central del retiro espiritual era esta. Y eran varias de las reuniones del día sobre la parábola del hijo pródigo, viendo los diversos aspectos que tenía al respecto de lo que es el perdón de Dios nuestro Señor. Y ahí viene entonces también el papel del hermano, ¿no? Sí. Solo una pregunta es, o pues bueno, como pedir un comentario de cómo el hijo va, o sea, lo que él pensó es mucho menos de lo que el padre le dio, ¿no? Él le va a pedir, trátame como en los jornaleros, y el padre le dice, le da algo muchísimo más, le devuelve su condición, lo vuelve hijo, lo vuelve todo, le da mucho más. Muchas veces pasa así, ¿no? Uno pide un poco a Dios y Dios desborda con generosidad. La actitud del hermano, ¿no? Pero lo que decía el hermano Alfonso, Dios siempre va a dar más. Lo que pasa es que no es de acuerdo a lo que uno se imagina. Exactamente. Eso nuevamente, adaptarse a Dios no es fácil. No es fácil. Por eso era muy de las cosas más meritorias de Monseñor John Clark, cómo él se adaptaba al profetismo del doctor Plinio. Porque él era permanentemente cambiante. Y Dios es súper delicado. Y los santos son también delicados, no se imponen. Y hay veces permiten que el otro no cambie. Se quedó en su obstinación, lo deja. Dios cuántas veces permite la obstinación. Pero ahí está la sensibilidad, el respeto que hay que tener con Dios
y con los santos para la persona tener la flexibilidad de aceptar aquello que quiere para uno. Y si no acepta, siempre nos damos en la cabeza. Sí, claro. Siempre nos damos en la cabeza, siempre nos vamos a equivocar, siempre nos vamos a... hasta que la persona comienza a tener esa sensibilidad tan delicada con la gracia. Entonces eso exige mucha oración y mucho pedido sobrenatural y mucha... Ahora, lo impresionante es Dios cómo tiene la capacidad de revertir cualquier camino, ¿no? Usted cada vez que va escuchando historias, uno diría, no, ya tocó fondo y de ahí no lo saca nada. Y usted ve que Dios siempre tiene una salida para el alma. Dios siempre interviene, ¿no? Siempre interviene de una manera o de otra y de la manera más bella. Y la persona tiene que tener mucha confianza. Usted tiene que haber escuchado, Padre, hay solución para mí. Es el demonio el que pone la desesperación. Sí, mi caso no tiene solución. Y es muy común hoy en día y va a ser cada vez más a partir de aquí, porque el mundo se está hundiendo en tales horrores que el siguiente paso del demonio es desesperar. Sí. El fin del hijo pródigo era suicidio, o una enfermedad, era una cosa para terminar en las garras del Satanás. Ahora, uno podría decir cómo la acción de Dios es arriesgada, permite llegar hasta ese fondo y de pronto lo precipita un poco, ¿no? Hay veces uno ve la situación de ciertas naciones como que el propio Dios la precipita o lo abandona, pero es bueno porque ahí va a llegar al punto, en la construcción es igual, cuando se hacen cimientos se va haciendo el cimiento hasta que se llega a un punto donde encuentra resistencia y rebota, ya no da para caer más. Ahí es el punto de consolidación de un cimiento. Así es el punto de consolidación de una conversión. Hay un punto donde ya no puede caer más bajo. Ahí afírmelo y ahí empieza para arriba. Pero increíble eso, porque se está corriendo riesgos. Inmenso. Sobre todo el alma, ¿no? Hay un verbo ahí el que dice se levantó. No sé si sea el mismo verbo, pero en los Hechos de los Apóstoles, cuando anuncian la resurrección, utilizan el verbo San Pedro se levantó. Los padres de la iglesia dicen, se levantarse no es que estuviera sentado, es que algo en sí resucitó. Dios le dio una gracia, actuó en él, el ánimo surgió y ahí fue que él fue corriendo al sepulcro. Es exactamente. No es ese mismo verbo. Está moralmente postrado. Exactamente. La persona no es capaz, todo el mundo ha sentido eso, que ya no da más, y de un momento a otro, o algo que lo... Y es Dios, ¿no? Lo sacó de sí. Dios interviene, lo toca y lo levanta. No es cosa de él, Dios lo levantó. Y así es. Y mire ahí el padre, ¿no? Entonces va a la fiesta, aparece el otro hijo que no quiere entrar y el padre sale también a buscarlo, a llamarlo. Y el hijo, ¿cómo califica a su hermano? Ese hijo tuyo. Está diciendo, no es mi hermano y yo tampoco soy su hijo. Su hijo es ese que le está haciendo la fiesta. Ese hijo tuyo. Y el padre, ¿cómo le responde? Porque tu hermano estaba perdido y se encontró. Entonces le recuerda que es su hermano y que él es padre. Está también queriendo conquistar el corazón de aquel que se quedó ahí y que está teniendo la posición pésima, que además tenía todo, porque le había repartido de la herencia. A pesar de repartir la herencia, tenía todo lo que era de la casa del padre. Era el más beneficiado de todos. Y los padres de la iglesia explican, ese hijo, en el fondo, en ese momento histórico, era justamente la sinagoga, los fariseos. Era esa dureza y la envidia porque había la conversión de los paganos. Y hay muchas veces que uno encuentra eso, que personas que tienen alguna posición en la iglesia, que quedan con envidia porque hay un convertido nuevo que va a quedar por encima, porque tiene tal entusiasmo. Con una gracia nueva, ¿no? Un carisma nuevo. Y él se quedó con la gracia antigua. Literal. Ahora pregunta, estamos en una sociedad que es una sociedad entonces, una sociedad pródiga, que se sirve de toda esa riqueza que Dios le da en materia de dones, capacidades intelectuales, etcétera, para alejarse de Dios. Sí. No sé si dentro del prisma del RCR, ¿cuál es el camino para una sociedad como la de hoy? ¿Cuál sería ese camino de retorno a la casa del Padre para ver esa luz, ¿no? En medio de esos apagones, porque sí, pareciera que estamos en un tiempo de apagón en las almas, apagón del rumbo de la historia. Es el choque de las grandes conversiones, es el término que el doctor Plinio usa, el choque de las grandes conversiones. Y él dice, hay que indicar al mundo la catástrofe inminente en la que está sumergida. Primer punto.
O sea, venir a decir, no, que este mundo con la ciencia y la tecnología va a superar todos sus problemas. El que crea en eso en este momento, yo creo que es persona de mala fe, porque con ciencia y tecnología lo que hacen es más bombas, más aviones para la guerra, más tecnología para hackear a la gente, más ¿de qué ha servido eso para un cambio? Al contrario, o sea, se ha agudiza eso los problemas. Entonces, es una sociedad pródiga que malgastó los beneficios de Dios y que está entrando en una inmensa catástrofe. Hay que pensar, estamos en guerra en Europa, apagones también en el continente, crisis sociales, crisis políticas, delincuencia. Usted no puede salir de la casa con tranquilidad porque corrupción política, por lo tanto robo, saqueo del erario público y crisis en la iglesia. La consecuencia, se está en el país extranjero, se está en medio de la gran hambruna moral, se está en medio del caos de las mentes, está en medio de todo eso llegando a un punto de fondo. Entonces ahí es donde va a ser esa conversión. No podemos imaginar que va a ser del 100% del mundo. Habitualmente las conversiones, cuando son fenómenos sociales, se dan por parcelas importantes, sí, o hay veces minoritarias, porque no todo el mundo va a aceptar de una sola vez la conversión y tiene que haber personas que dentro de la sociedad lideren las conversiones. En el Imperio Romano hubo algunos que lideraron, que fueron los cristianos que después fueron mártires. Y esas almas fueron las que convirtieron el imperio. El doctor Pío imaginaba lo que era un patricio romano asistiendo a un martirio y después volviendo a su casa, a su palacio, y pasando en su mente niños, adolescentes, doncellas, princesas, inmolándose por no adorar a los dioses y muriendo felices. Y él con licor, con desenfreno, con porquería, con gozo, frustrado. Y esto yo lo imaginaba como un reloj de arena, con insomnio, pasando la noche. Y ellos tienen la felicidad, los que murieron fueron destrozados por las fieras, murieron felices, mientras que yo estoy aquí y no tengo nada. Para ser feliz deberé ser cristiano. Y eso empezó a entrar en todas las camadas hasta que en un momento determinado, por buscar la felicidad en una sociedad que estaba siendo profundamente infeliz, se hicieron cristianos. Empieza por una necesidad particular, resolver su problema personal, y a partir de ahí se convirtió en un fenómeno social. Ahora llama mucho la atención eso que usted comentó atrás, lo del anillo, ¿no? El anillo es especie de desponsorio, de compromiso, porque no es dejar que el hijo vuelva a casa y aceptar el plan de él, bueno, vivo aquí como un siervo sin las condiciones de ser hijo, que es un error del mundo moderno, ¿no? Entonces acogemos a todos como son, cada uno como quiere ser, es la casa común, por decirlo así, y no, hay unas condiciones, hay unos mandamientos allí. Lo que el padre hizo fue recortarle la dignidad que tenía. Él tenía que limpiarse y tenía que asumir los compromisos, no pisar más el mundo, y por eso los zapatos, vestirse de las virtudes, por lo tanto no actuar mal, y adquirir un compromiso que fue el anillo. Y tiene el cordero cebado, tiene todo lo demás, volvió a casa, pero tiene que comportarse, porque si no sería otra historia que podría contar nuestro Señor y que la contó en alguna, podemos aquí decirlo más adelante, ahorita lo explico ahora mismo, pero es al contrario. Si no tiene la dignidad, él sería expulsado de la casa. ¿Se acuerda de eso? Se está hablando de del banquete. Sí, claro. La parábola del banquete. Claro, si no estás vestido, no tienes dignidad, expúlselo a las tinieblas exteriores. Y otra, el capítulo 23, inicia el capítulo 24 de San Mateo, la inquiepación sobre Jerusalén, cuando le elogian, mira qué linda la piedra y del templo, mira la belleza, y nuestro Señor ni miró. Dice, de eso no va a quedar piedra sobre piedra, porque no había sido digno. Eso será todo destruido, y fue destruido. Por lo tanto, porque no se comportó. Entonces ya viene la responsabilidad después de la conversión, tiene que ajustarse. No es, lo que usted dice es muy importante, no es abrir las puertas a recibir cualquier... ¿Para qué? Para que usted va a meter en su casa. Entonces, no, el hijo pródigo se vino con sus amigos, que hacían parte de la banda de ladrones en la cual él se metió por necesidad. Y dentro de eso tenían unos tipos que hacían comercio de perdición. Puede ser. La casa del padre, déjase la casa del padre. No, entra el hijo, se transforma y se adecúa. Si no, como la parábola del banquete, será expulsado porque no está vestido de gala, no tiene las virtudes. Es así, además por el bien de esa persona, que no puede entrar hasta que no cambie.
Y el hijo pródigo, pequé contra el cielo y contra ti. Él ya venía con un plan, él reconoció el pecado. No dijo, no, ya se me acabó la plata, entonces volví a ver porque necesito seguir viviendo acá. No fue así, él fue perdonado por la actitud que tomó. Pero no dijo, papá, cambia las normas de la casa. Iglesia, cambia los mandamientos que tienes. 10 son muchos, deje solamente uno. Amémonos todos. Eso no. Eso es una caricatura, es una deformación ¿Qué es eso, que además es una herejía. Entonces, Claro. pero es actualísimo porque todo es amor y todo se justifica en función de un amor que no es Dios, porque lo que dice San Pablo, Deus caritas est, no es ese amor, es un amor mal concebido y dentro del cual cuántos crímenes se cometen en su nombre. El amor tiene consecuencias, ¿no? Entonces el matrimonio, no, yo la quiero mucho, pero soy un borracho, me gasto el dinero en vicios y tengo otros hogares y todo, pero acépteme como soy. No da, por dignidad humana, por respeto a la prole, por evitar la mala formación de los hijos, eso no se puede permitir. Y el que lo permite está haciendo un mal. Entonces, eso es muy importante. El perdón exige el propósito de enmienda, ¿no? Que son las condiciones, una de las condiciones, el firme propósito de no volver a pecar y el dolor de corazón. Que la persona llegar con cinismo, a decir, acepte mi forma de ser y acépteme así, y hacer, el doctor Pío ponía esa figura, ¿no? De formar la propia iglesia y convertirla de una dama casta en una mujer perdida, ¿no? Al aceptar el vicio, eso no puede ser. Va desfigurando. Desfigurar la iglesia. Ahora, esto cualquiera podría pensar que es un podcast un poco, o sea, estamos como que martillando mucho ese tema y que se pierde un poco la esperanza. Todo lo contrario, sabes que nuestro Señor está comiendo en la casa del fariseo y está Santa María Magdalena lavándole los pies a nuestro Señor y él dice, ¿quién ama más? El que se le perdonó más. Exacto. Y cómo dentro del plan de Dios muchas veces entra eso, ¿no? Cayó, tocó fondo, pero se abre una capacidad de amor mayor de la que tenía antes. Y yo creo que lo importante, padre y hermana, es porque hoy más o menos todo el mundo cayó muy hondo. Sí. Hay que tener toda la esperanza. Uno en la condición moral en que se encuentre tiene esperanza de que Dios nuestro Señor está esperando eso para convertirlo y para transformarlo. Hay que tener mucha seguridad que todo tiene una solución. Todo hay una solución desde que la persona se entregue al plan de Dios, en las manos misericordiosas de la Santísima Virgen, sobre todo. El plano Amasa, ¿no? No es el plano B de Dios en mi vida, sino que Dios tenía con eso un plano Amasa, una perfección de propio plan. Y el doctor Pío pone el ejemplo del hueso. Cuando un hueso se quiebra, cuando el hueso sana, en el punto donde se fracturó, queda por la propia naturaleza, queda una especie de anillo de fuerza, porque ahí falló. Entonces, en los puntos donde se falló, es donde va a ser más fuerte. Por eso el reino de María va a ser el reino de la humildad, el reino de la pureza, el reino de la integridad, el reino de todas las virtudes que el mundo revolucionario que nuestro mundo negó. Partiendo entonces de esa conversión y de ese levantarse, porque ¿quién va a construir el reino de María? La Virgen y el Espíritu Santo, pero los hijos que vienen de la revolución, que vienen de este mundo neopagano, ¿no? Impresionante. Muy bien, yo creo que Impresionante, sí. todo esto hemos navegado mar adentro de esa vía de santificación, que lo que decía Santa Teresita, ¿no? Está la vía de la inocencia, aquel que nunca pecó, pero está la vía de la contrición, aquel que pecó, reconoce su error y desde ahí aprende a amar a Dios y elegir, como hizo Santa María Magdalena, reconociendo su error, elegir la mejor parte. Está para esta sociedad una invitación, elegir la mejor parte. La mejor parte es el mejor vino y ese mejor vino pues es esa fase en la historia donde nos entregamos a nuestro Señor por medio del Inmaculado Corazón de María. Que nadie dude que Dios está buscándolo, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a dar una bendición pidiendo a Nuestra Señora que cada una de estas enseñanzas entre a fondo en nuestras almas y nos haga tomar unas resoluciones de esperanza y de mucha confianza en que Dios está a nuestra búsqueda por medio de María Santísima. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.
Salve María. Salve María.